Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, que Dios lo bendiga rica y poderosamente en esta noche. Aquí estoy gozándome con los inventos aquí de nuestro técnico que está descubriendo cada día cosas diferentes. Y aquí lo vemos que está como niñito con juguete nuevo. ¿Cómo está, Mena? ¿Cómo se encuentra nuestra bella Panamá hoy? Bueno, hasta ahora en lo que se puede llamar nueva normalidad, aquí estamos pasándola porque la situación de la infección no baja, sino que se mantiene hacia arriba. Baja un día y al día siguiente se vuelve a trepar otra vez. Y parece que no encuentran todavía la fórmula para solucionar un poco esta situación que vemos que se está agravando cada vez un poco más. Wow. Yo quiero saludar en esta noche a los hermanos que ya se encuentran conectados a través de su programa Sin Pelos en la Lengua. A nuestra hermana Dana Farfán, Marcia Chávez, Brian Arbizu y BBC Cortés. Están conectados acá, más los otros hermanos que están incógnitos ahí conectados también. Hoy tenemos un Sin Pelos en la Lengua un poquito caliente, un poquito fuerte. No sé si te has dado cuenta de las declaraciones, Pastor Mena, de la alcaldesa de Colombia. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y paciencia y no nos volvamos aquí un bistec encebollado por causa de el testimonio de esta señora, ¿verdad? Que Dios nos dé mucha sabiduría, mucha paciencia y que podamos exponerle a los hermanos la razón por la cual la iglesia tiene que estar clara de qué tiempo estamos viviendo. No es un tiempo para llorar, es un tiempo de guerra, es un tiempo de lucha entre los dos reinos, el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Y nosotros como soldados de luz tenemos que confrontar, presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que no lo exija. Si usted tiene una Biblia ahí, Pastor Mena va buscando el capítulo 16, versículo 18 del Evangelio según San Mateo, mientras yo oro por la reunión de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por todos los que están escuchando su programa de hoy Sin Pelos en la Lengua. Señor, dirige este programa, dirige nuestros pensamientos, que todo sea para la gloria de tu nombre y que a través del programa de hoy podamos ilustrar y dar visión a tu pueblo. Señor, tú vienes pronto y tu galardón contigo, Padre, pero mientras el día es, hay que hacer lo que hay que hacer, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, confrontar ese reino de la tiniebla y establecer el reino de luz. Cuando tu Hijo, Señor, vino aquí a la tierra, a nuestro hermano Jesús, Él declaró abiertamente que el reino de los cielos había llegado. Ora, Señor, a un milagro en la vida de los hermanos que están escuchando y que están siendo afectados por este virus. Ayúdalos ahí en los hospitales donde están, Señor, sánalos. Y si alguno está en recuperación en su casa, haz un milagro poderoso y sánalo esta misma noche. Y que todos puedan estar bien claros de que tú sigues en tu trono, que tú reinas y que tú tienes el dominio de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Ahora sí, Pastor Mena. Usted nos saludó a la gente de Kansas City, Pastor. Salude a la gente. Micrófono, Pastor. A un saludo efusivo a todos nuestros amados hermanos
que cada noche se conectan para escuchar su programa Sin Pelos en la Lengua, porque saben que hay palabra de Dios, van a recibir bendición de lo alto, y ese es el deseo nuestro, el anhelo de nuestro corazón, que Dios bendiga su vida. Por eso, pues desde acá, desde nuestro hermoso país Panamá, le mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo, porque ya nos dimos cuenta que desde Rusia ya mandan saludos también. Eso indica que estamos incursionando bastante lejos. En la punta de la lanza, pastor. Así es, y ya también estamos haciendo el contacto para que se retransmite este programa a California, toda esa gran comunidad donde hay tantos hispanos, pues por ahí van. Entonces nuestro saludo también a nuestros hermanos de Costa Rica, de Colombia, de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Houston, San Antonio y nuestros amados hermanos de Kansas City. Pues saludos y bendiciones de parte del Altísimo. Ahora sí, pastor, guíenos con la palabra y vamos a desarrollar nuestra temática de hoy, ¿no? Porque se ve claramente de Mateo capítulo 16, versículo 18. Ok. Fuerte. Vamos allí, abra su Biblia en ese precioso capítulo de mucha bendición. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Prevalecerán contra ella. Ahí estuve viendo que me mandaste un video aquí a la redacción de La Voz del Reino. Y estoy analizando este video. Y esto no es nada más que un ataque frontal contra la iglesia. Sí. Hablaba ahí de que la alcaldesa, ¿no?, de Bogotá había dado una declaración, ¿verdad?, de que la iglesia era enemiga y causante de la proliferación del virus, del coronavirus, y que si fuera por ella, ni julio ni agosto. ¿Cómo dice la noticia? Tú la tienes ahí, ¿verdad, Mena? Sí, aquí la tengo. Fuerte. Que dice, la declaración de esa alcaldesa dice: reabrir iglesias es 500 veces peor que el día sin IVA. Colombia celebró un día sin impuestos. O sea, la gente podía comprar artículos sin pagar el impuesto que ellos tienen. Y eso fue una locura, porque mucha gente estaba sin mascarilla, no había distanciamiento social, eso fue de loco. Entonces ella dice que si ese día fue así, el reabrir las iglesias será 500 veces peor. Pero nosotros sabemos que esto no es otra cosa que un ataque del infierno, lógicamente. Los mismos colombianos han hecho comentarios sobre este caso, y en todos los comentarios solo hay un comentario que en cierta forma le favorece. Todos los comentarios que hay sobre esta noticia son contrarios a la alcaldesa. Es más, la gente dice: ustedes votaron por esa señora y ahí están las consecuencias. Cuando se vota por ese tipo de personas, el país sufre. Y ahí dice uno: papi, manda, y cuando manda. Aún no ha dicho nada de cuando nos vamos a congregar, así que Dios, eso es que no se sabe. La iglesia en Bogotá específicamente está ahora mismo en un limbo. No sabe cuándo y en qué momento a esta señora le va a dar la perra gana, para usar un término que usamos acá en Panamá, para decir que la iglesia va. Eso nos va a indicar a nosotros, y como uno lo dice aquí en los comentarios, que esto va a pasar por largo rato, que no esperemos que pronto ella dé orden para que las iglesias se vuelvan a congregar. Pastor, quiero que me aclare, esta no fue la señora que cuando ganó y fue a la toma de posesión se besó en la boca con, creo que era su esposa, su esposo, ¿no? Su esposa. Ella es una damita y está casada con otra dama, o tiene de
a otra Así dama. es. Tremendo, tremendo, A tremendo. la que le dicen machito de pueblo. Ok, o sea que tiene tendencia leviana No es que tiene tendencia, es lesbiana declarada, o abiertamente. abierta. Eso es Ahora, abierto. ahora, la Biblia habla claramente que cuando una persona cae en ese punto de levianismo, homosexualismo, es porque tiene un conflicto primero con él mismo y luego con Dios. En Romanos 1, 18 en adelante habla de esto, ¿verdad? Así Dice que es. por cuanto ellos no le dieron la gloria a Dios que Dios merecía, sino que la gloria de Dios se la dieron a animales, a cuadrúpedos, a lo que sea, dice que Dios también se apartó de ellos y le regaló una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían, acostándose varón con varón y hembra con hembra, y aún desvalorando o menospreciando o degradando aún lo que era su propio cuerpo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo una persona con mente reprobada la gente puede esperar que dictamine de la manera correcta? Primero, estas personas tienen hasta falta de identidad. Una persona que no sabe si es hombre o mujer, o dice que vino en un cuerpo de mujer, pero qué hombre. ¿Cómo una persona así puede legislar un país, puede legislar una ciudad y la gente puede pensar que a través de la legislación de una persona que tiene un extravío con relación a lo que es su misma naturaleza puede legislar para bien? Ahora, que ella hubiera dicho o hubiese dicho, perdón, algo positivo, yo me hubiera extrañado. Pero de que una persona como esta salga con un absurdismo, sabemos que estas personas son influenciadas por huestes de maldad, ¿verdad? Porque ellos han abierto puertas de una manera voluntaria. Y si ellos han abierto puertas, estas huestes de maldad los controlan. Hay un demonio que se llama Damián. Y ese demonio trabaja en el pensamiento de la gente, bloquea, entorpece, se posesiona de la mente de la gente y comienza la gente a hacer cosas vergonzosas. Ahora, si es de ella el ataque frontal de la iglesia, eso se tenía que ver. ¿Por qué razón? Porque el diablo no pelea con el diablo, dijo Jesús, ni Dios pelea contra Dios. Y lo que amamos a Dios y conocemos la palabra y vivimos bajo la proyección de fe, sabemos claramente que hay una lucha entre dos reinos. El reino de la tiniebla, el reino de la luz. Los soldados de la tiniebla se van a prestar para ir abiertamente a combatir contra el reino de la luz. Y ahora a Satanás no le conviene absolutamente nunca de que la iglesia esté abierta. Si hay algo que le impide al anticristo manifestarse abiertamente es la estancia de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el enemigo está buscando no solo en Colombia, sino en toda parte del mundo. En toda parte del mundo el enemigo está procurando cerrar los templos para enfriarle el amor aún a los escogidos y más a esos escogidos que nunca se han plantado de una manera seria, porque todos estos argumentos son suficientes elementos para que aquella persona que de una u otra manera participaba de un culto religioso, si no tenía una relación real con Dios, se atemorice, tenga miedo o tenga argumentación para dejar los caminos del Señor. Y algunos van a apostatar de la fe y otros se van a enredar en doctrina de demonios. Ahora, que esta señora haya hecho esto, hay hasta que aplaudirla, porque ahora sí se quitó la máscara. Mientras nosotros nos estamos poniendo la máscara para cubrirnos del coronavirus, esta se ha quitado la máscara y se ha mostrado abiertamente. No simplemente es una lesbiana, sino que se ha mostrado también como un instrumento del infierno para tratar de cerrar la iglesia del Señor. Pero le tengo mala noticia. El texto que usted acaba de leer dice que el Señor estableció su iglesia y hace falta más que una lesbiana para poder cerrar la iglesia. Ella se mostró y ya la gente sabe qué es lo que tiene por gobernadora, por alcaldesa.
y de ella pueden esperar cualquier otra cosa, porque si ella no se ha tentado el corazón para dar esas declaraciones y que se cuide, porque cuando asimismo el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, una vez también empezó a decir que de dentro de sus entrañas él maldecía a Israel, le salió un cáncer en su misma entraña y se lo comió, y sepa Dios dónde lo tiene ahora el señor, a este señor Hugo Chávez Frías. Y esta señora que se cuide, no vaya a ser que esa misma plaga vaya como un boomerang y la ataque a ella y se la lleve más allá, porque fue el Señor que estableció su iglesia. No importa qué quiera hacer el estado oscuro, no importa qué quiera hacer el diablo, y no importa qué quieran hacer todas estas personas que se prestan a favor del reino de las tinieblas, la iglesia del Señor va a seguir adelante y marchando. Los micrófonos son tuyos, men. Bueno, definitivamente se tenía que pensar que esta persona, ya con el trasfondo que traía, conociendo los cristianos de Colombia, de Bogotá específicamente, cómo era ella, su estilo de vida, no se entiende, y por eso algunos aquí en este escrito, en esta nota que salió, dieron su voto para esta mujer. Ahora, la astucia del diablo es lo que se nota aquí. Ella empezó o se postuló para la alcaldía por el famoso Partido Verde, el Partido Ecológico, que sí está moviendo mucha gente y atrayendo mucha gente porque tienen que ver con la naturaleza, con la siembra de árboles y todas estas cosas, la limpieza de ríos, y ese fue su caballito de batalla. Y a través de eso, mucha gente se fue tras de ella, viendo, wow, tiene un espíritu noble, pero no mirando ese trasfondo que ella traía de ser una lesbiana, una mujer que, como dijiste antes, y lo dijiste bien, tiene problemas de personalidad, porque una persona que cae en eso es porque tiene problemas de personalidad, no conoce, no entiende su identidad que le dio Dios y se desvía entonces de manera incorrecta. Entonces ella tenía esa desviación, ya la gente sabía de la desviación de ella, y por eso cuando ella gana la alcaldía de Bogotá, que es un gobierno, es el segundo gobierno de mayor importancia en Colombia. Primero está la presidencia y el segundo es la alcaldía de Bogotá. Entonces, al llegar a ese poder tan alto, ahora están viendo los cristianos las consecuencias de la decisión que muchos de ellos tomaron de favorecer a esta señora. Y el ataque de ella es un ataque frontal. Es un ataque frontal porque ella está clara en que no va a permitir que la iglesia se reúna nuevamente por un buen rato. Y no se sabe exactamente qué rato va a ser ese. Entonces, ahora, claro, lo que leímos en Mateo 16, 18 es algo claro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El Señor ahí declara: edificaré mi iglesia. Esta iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ningún reverendo, a ningún apóstol, a ninguna persona le pertenece a la iglesia. La iglesia tiene un dueño específico y ese dueño se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos llama a nosotros administradores. Nosotros administramos la iglesia del Señor, pero la iglesia le pertenece a Él. Y cuando tú te levantas contra su iglesia, te estás levantando contra Él. Y ella no sabe todavía, quizás no va a entender con quién está jugando ella ahora mismo. Está haciendo un papel de una persona fuerte, tengo carácter y no lo voy a dejar abrir, que no sé qué. Pero cuidado, Dios no necesita de muchas cosas. Dios fácilmente puede sacar a una persona, y me viene a la memoria un presidente, casi presidente de Brasil, en los años 60 y algo, 70 y algo, Tancredo Neves. Este hombre, muy altivo y orgulloso, declaró que ni Dios lo bajaba de la presidencia. Eso lo dijo el día antes de la toma de posesión. Al día siguiente, cuando era la toma de posesión, el hombre murió.
murió así, un infarto fulminante, murió y nunca pudo pisar o sentarse en la silla presidencial de Brasil. Por lo tanto, nosotros sabemos que el que reina es el que está sentado en el trono, que es el Señor. Por eso la palabra dice que sobre el alto hay uno más alto. Y nosotros sabemos quién es ese más alto. Ese es nuestro Rey y nuestro Señor. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, en la ciudad de Little Spring, en el estado de Georgia. Ahora, la iglesia tiene que estar jugando vivo en Colombia, porque esta es una manifestación clara, no solo en Colombia, sino en toda parte del mundo. Eso es lo que iba a decir Pastor Juan, no solo Colombia. Porque recuerda lo que está pasando en Estados Unidos, donde muchos gobernadores y alcaldes han decidido no permitir la apertura de la iglesia también. Entonces, si usted no vive aquí, los demócratas, diga, los demócratas, yo no sé si son demócratas o qué son. Yo solo sé que tienen un puesto político y que ellos están impidiendo también la apertura de la iglesia en muchos lugares. Ahora, la iglesia tiene que despertar. Hoy en la oración Dios se manifestó bien hermoso. Habíamos un grupo como de 20, 25 orando allí y salió a relucir, ¿verdad? El Señor y decir que este tiempo no era para levantar oraciones de llanto ni de quejido, que este tiempo era para levantarse en guerra y levantar oración de guerra. Ahora, ¿por qué hay que levantarse en guerra? Porque estamos en la postrimería de los tiempos. Ya Cristo viene a levantar su iglesia, el enemigo lo sabe y él tiene que hacer el mayor daño posible que pueda a la iglesia del Señor. Y él va a utilizar todos sus métodos. Así que usted que está escuchando Sin Pelos en la Lengua, deje de estar jugando al cristianito. Ahora esta gente que le gustaba jugar al cristiano, que nunca se establecía, tiene que estar bien claro porque corre riesgo de caer en la apostasía y corre riesgo de caer en el extravío. Porque mucha gente con este coronavirus le ha dado la espalda a Dios y mostró su verdadera identidad. Muchos estaban en la iglesia por compromiso, otros estaban en la iglesia por religión, otros estaban en la iglesia por amiguismo, porque eran amigos de alguien que lo invitó, y otros estaban en la iglesia por deuda. La iglesia lo ayudó de una u otra manera y se sentía comprometido con la iglesia. Pero con este coronavirus se salió el cobre. Y la gente ha mostrado lo que realmente es, porque la gente de Dios está parada en la brecha. La gente de Dios sigue orando, sigue buscando al Señor, siguen evangelizando, testificando, pero el que no se plantó en el Señor ni estaba bien plantado, esta pequeña operación aquí o esta pequeña cláusula que hubo, le dio la oportunidad de pisar donde quería pisar, que antes no lo hacía por pena o antes no lo hacía porque los pastores estaban atrás diciéndole no le vi en el culto. Pero ahora al cerrarse las iglesias, ellos están como pez en pecera y están en su mundo deleitándose y mostraron lo que son ahora la gente del Señor, los hijos del Señor que han hecho un compromiso real con Dios, entienden ahora de que la situación no es la misma. No podemos estar en una posición pasiva esperando los ataques del enemigo para después quejarnos y reaccionar. No, ahora hay que crear estrategia, táctica, buscar dirección del cielo, permitirle al Espíritu Santo que nos diga anticipadamente cuál va a ser el próximo paso de la iglesia. Yo estoy haciendo 2 cultos en la Catedral de Alabanza a Cristo Reina y no quiero romper las leyes ni los protocolos. Y todo el mundo usa máscara y usa el sanitizer y tenemos los químicos con los cloros y andamos limpiando todo lo que la gente toca. Entran por una puerta, salen por otra. Tenemos un número marcado conforme a las directrices del Estado, pero está llegando mucha gente. Y me voy a ver forzado a abrir un tercer culto si eso sigue así. Y orando anoche, Dios puso en mi corazón que saliera y viera este domingo el lugar donde el sol se reflejaba menos a la hora del primer culto. Y el Señor habló a mi corazón
y me mostró una tarima y me mostró los músicos en otra tarima y me dijo, saca a tu gente al patio. Si tu iglesia tiene 8 acres y medio vacío, hazte una tarima afuera, que cada uno traiga su banca, pon carpas y predícale ahora sí sin limitación a todo lo que viene. Con máscara, con sanitizer, con toda la medida de seguridad, pero no le vamos a permitir al enemigo que la gente pueda congregarse. Ahora, si metemos toda esta gente en el santuario, estamos cometiendo un acto absurdo y peligroso, pero Dios habla y Dios da directrices y la gente tiene que entender que no sabemos hasta cuándo por la ley vamos a permitir o nos van a permitir reunirnos para adorar a Dios. Así que hay que estar aprovechando todo esto y los hijos del Señor que realmente están plantados en el Señor tienen que estar pidiéndole a Dios esas tácticas militares desde el cielo. Acuérdense que estamos en un conflicto. La Biblia habla que las armas de nuestra milicia, si están hablando de armas de nuestra milicia, quiere decir que nosotros somos un ejército. Y un ejército no sale de día de campo, no. Un ejército es una élite que está defendiendo un país, una nación y que anda en un conflicto diario. La iglesia tiene que entender que estamos en un tiempo de guerra, de lucha, y que lo que hizo esta alcaldesa en Colombia es prácticamente nada, porque eso lo están haciendo en otros países. Y eso lo van a seguir haciendo presidentes y gobernadores y mandatarios porque se le quiere preparar al anticristo su terreno. Y el enemigo quiere enfriar el amor a los escogidos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, desde la ciudad de Little Spring, en el estado de Georgia. Esta es una plataforma abierta. ¿Qué piensa usted de esta declaración y de esta decisión que ha tomado ella es la gobernadora, la alcaldesa? Alcaldesa. ¿Qué piensa usted de esta decisión que ha tomado la alcaldesa de Bogotá? Una señora que tiene conflicto de personalidad, de identidad, porque ella no sabe si es hombre o mujer o niño. Pero el hecho es que se ha levantado abiertamente para impedir que las iglesias puedan abrir en su legislatura y salirse con la suya. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que la iglesia tiene que quedarse de brazo cruzado? ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que la iglesia solo debe de ponerse a llorar o buscar otra instancia que le ponga presión a esta señora y que la obligue a tirar por tierra esta proyección o este decreto de ley que ella ha planificado para servir de instrumento al enemigo y mantener silenciada a una iglesia poderosa como es la de Bogotá? Mena, los micrófonos son tuyos. Definitivamente que creemos que sí es un ataque del mismo infierno. Colombia entero, especialmente en Bogotá, pero Colombia entero está en un proceso de avivamiento. Esta nación que ha sido golpeada por muchos años por los grupos guerrilleros y notemos que se hizo, según se piensa, la paz con la FARC, pero hay otros grupos que han salido, algunos de mafiosos, de malandros, que por el asunto de la droga tienen al país todavía en vilo, pero Dios ha usado todo esto para sacudir la iglesia del Señor y ha habido un crecimiento exponencial en las iglesias en Colombia, especialmente en Bogotá. Tenemos varias mega iglesias ya allí en Bogotá, donde Dios está siendo glorificado de una manera especial y sabemos que el enemigo va a lanzar un ataque para detener el avance del evangelio. Y lógicamente yo sé que esa alcaldesa ha estado viendo lo que está pasando con la iglesia y es el instrumento que el diablo tiene ahí para tratar de impedir que ese avance que la iglesia traía se detenga. Pero
la palabra del Señor nos está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque no hay armas que puedan contra la iglesia. La iglesia, bajo la dirección de nuestro Señor, va conquistando y va a conquistar. Ahora, entendamos algo que quiero que la iglesia y los creyentes, los hermanos también que están viendo este programa puedan entender. Escuche bien, porque vamos a caer en lo que hemos estado hablando por mucho tiempo. Cuando Jesús vino a la tierra, hubo una manifestación como nunca antes en Israel de personas endemoniadas. Si leemos los evangelios, vamos a notar que los mayores conflictos que el Señor tuvo en su ministerio fue echando fuera demonios, fue liberando gente que estaba atada por demonios, por espíritus. La iglesia incipiente, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, siguió eso. ¿Por qué? Porque el diablo era consciente de lo que venía. Él sabía de la venida del Señor, trató de impedirla de muchas maneras. Allí Herodes mandó a matar un poco de niños. Eso fue un llanto horripilante, madres que sufrieron por la muerte de sus bebés. ¿Qué era eso? Era un ataque del infierno para tratar de impedir el nacimiento de Jesús. Posteriormente, los líderes religiosos empezaron a tratar de detener a Jesús porque estaban viendo la manifestación y no querían que la gente se le fuera a ellos. Era su modus vivendi y no podían aceptarlo. Así que hubo un ataque allí también hasta que finalmente culmina llevando a Jesús a la cruz del Calvario, pero sin entender que estaban haciendo algo que ya estaba escrito en la Escritura, que era para beneficio de la humanidad. Su muerte en la cruz era para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Ahora, la iglesia primitiva empieza a manifestar ese poder de Dios. Viene una persecución inmediatamente. Pedro y Juan son apresados, son golpeados, pero ellos lo que hacen es orar al Señor para que les dé valentía para seguir predicando. Lo toman y los amenazan para que no hablen en ese nombre. Ellos dicen, no podemos, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y en la iglesia entonces empieza con un periodo de persecución. Ahora escuche bien. Si así fue cuando la venida del Señor y con el nacimiento de la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, pues es lo que estamos viendo ahora al final de los tiempos. La misma persecución del enemigo para contra la iglesia. Habíamos dicho que también la ONU había lanzado un comunicado casi igual o peor que esta, porque la ONU decía que la peor oposición que tienen es la iglesia del Señor. Ese mensaje que estaba diciendo, hay que eliminarla, hay que sacarla, porque está impidiendo que nuestros planes se lleven a cabo como nosotros queremos. Entonces, si así fue al inicio, el final también lo va a hacer, pero nos está diciendo a nosotros con esto que nuestro Redentor viene pronto. Toda esta manifestación en contra de la iglesia está diciéndole al creyente, tu Redentor viene pronto. Son señales porque Jesús lo dejó, que habría persecución, y es exactamente lo que nosotros estamos viendo en nuestros días, la persecución contra la iglesia del Señor. Ahora, aquí está conectado desde Panamá tu compañero de la clase de hebreo en la universidad, el hermano David Daniel Zapateiro. Dice, amén. Es tiempo de separar el trigo de la cizaña. Yo lo que digo es que la iglesia tiene que estar bien clara de su postura. La iglesia tiene que madurar a la fuerza y no puede seguir siendo esta iglesia niña, esta iglesia doncella, esta iglesia que solo se reunía para llorar y poner queja. No, la iglesia de ahora tiene que entender que el reino de los cielos se ha tornado violencia y que solo lo violento lo van a arrebatar. La iglesia de hoy en día tiene que entender bien su rol. Es una lucha de dos reinos. Es un conflicto en el mundo y es un conflicto de huestes espirituales. Ahora, por eso es que Dios nos da esa autoridad para echar fuera demonios. Por eso que Jesús dijo, lo voy a dotar de autoridad para sanar enfermos
y para echar fuera demonios. Y lo vemos precisamente cuando la iglesia nace, la autoridad que le da el Señor a sus discípulos de echar fuera demonios y el poder que tenían ellos en sí mismos, que su sombra sanaba a los enfermos. Ahora la iglesia tiene que aprender que estamos en los últimos tiempos, que aunque la religión diga que no, que aunque la televisión diga que no, que aunque el mundo diga que no, nosotros sabemos que todo lo que está pasando no es nada más ni nada menos que las señales antes del fin. Ahora la iglesia tiene que tomar otra postura, no atemorizarse con un personaje como esa. Esa pobre señora ahí es un garabato utilizado por el enemigo y Dios cuando quiere la sacude de ahí. Si ha sacudido presidente, no va a sacudir a esta señora que tiene hasta conflicto de identidad. No sabe si es araña o telaraña. Pero la iglesia tiene que estar clara porque todo esto es advertencia. La iglesia tiene que tomar esa postura de estar en una relación íntima con Dios. La iglesia tiene que entender hoy por hoy, a la fuerza, Pastor Mena, hoy por hoy, todo el que diga amar a Dios, hoy por hoy, tiene que entender que tiene que volver a nacer y tiene que estar seguro que realmente en él o en ella hay frutos dignos de arrepentimiento, de que realmente la transición de hacerse nueva criatura se ha efectuado en ello. Hoy por hoy, la iglesia tiene que entender que esto que vemos es nada. Porque la Biblia habla que muchos íbamos a estar presos o puestos en la cárcel o muertos por causa de este evangelio y esto apenas está empezando. Hoy por hoy solo te cierran la iglesia. Mañana se levanta un decreto de ley y prohíbe esas reuniones y prohíbe que se hable del Señor y uno tiene que tomar una decisión. O muere en esto o suelta el plumero. Pero todas estas cosas que están pasando es para que la iglesia busque esa comunión con Dios, que la iglesia busque ese acercamiento con el Espíritu Santo y que nos dejemos de estar jugando a la religión. Ojo, la iglesia es como una niña inocente. Miraron a esa señora porque pertenecía a un partido político ecológico. Y mire ahora en qué se le convirtió, pues. La Biblia dice que muchos van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. La iglesia ya no puede dejarse mover por emociones ni por sentimientos. Ay, que habló bonito, se veía bonito, tenía una cara de compasión. En los 3 primeros años y medio, el anticristo va a parecer una persona increíble, buena gente y buen mozo. En los próximos 3 años y medio le va a mostrar la verdadera cara, pero ya va a ser demasiado tarde. Y la iglesia, antes de tomar decisión, y esto lo hablábamos al pie del cañón con relación a las elecciones que vienen, de no dejarse influenciar. Vota por fulano o vota por Perense o no. Hay que pedirle dirección a Dios, porque quien tome ese puesto de excelencia o va a obrar para bien a la iglesia o va a ser tremenda piedra de tropiezo. Y la iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que tomar su posición de soldado. Nosotros somos parte de un ejército. Somos soldados. La iglesia tiene que vivir armada y no tener miedo porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y la Biblia también dice que nadie que se levante contra nosotros no va a poder hacer caer, porque el que se levanta contra nosotros se levanta sin el aval de Dios y él mismo tropieza y cae. Pero lo que va a hacer es atrasar el trabajo de la iglesia y enfriar a aquellos que nunca se plantaron de una manera verdadera dentro del camino de la fe. Aquí quienes van a sufrir son los fríos y los tibios. Porque el hombre o la mujer de Dios que tiene una relación real con Dios, hermano, los tiempos no le afectan, al contrario, los tiempos lo inclinan más a fortalecer su relación con Dios. Así que no le tengamos miedo a esta alcaldesa.
ni a ningún político, es más, ni a ningún presidente que quiera servir de instrumento para el enemigo. Tengamos miedo de que suene la trompeta y el Señor no nos encuentre trabajando. Los micrófonos son tuyos, pastor. Sí, es interesante. Nosotros sabemos como iglesia lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Eso es un hecho. El creyente tiene que entender esa verdad en su vida. Toda arma, dice, forjada contra ti, no va a prosperar. No va a prosperar. Eso es promesa de Dios para su iglesia. Lo que la iglesia necesita ahora en este tiempo, y bien dijiste esta palabra, es armarse, es saber aprovechar las armas espirituales que nosotros tenemos. Es tiempo de que la iglesia tome control. En otras palabras, la iglesia se empodere a través de lo que la palabra de Dios nos enseña y de las armas que Dios nos ha dejado a nosotros, que es la oración, que es el ayuno, que es la vigilia. La iglesia tiene que entrar en una posición de guerra. En esta tarde estaba aquí gozándome un poco en un documental sobre el primer presidente que tuvo Estados Unidos, el general George Washington. Y vi cosas que me llamaron mucho la atención de este hombre. Hubieron momentos cuando ya le estaba casi a punto de tirar la toalla. Había tenido derrotas, había perdido porque le habían puesto a cuidar Nueva York y perdió Nueva York con los ingleses. Perdió Filadelfia, que era la cuna del país, la parte central. Y ya habían voces que decían que habían que destituirlo. Sus soldados estaban ya yendo, pero este hombre nunca perdió su objetivo. Él pensó, nosotros tenemos que avanzar para alcanzar la victoria. Y en una estrategia extraordinaria, se fue de noche con su ejército bastante diezmado y cruzaron el río Hudson y llegaron a la guarnición de los ingleses, que tenían una cantidad de mercenarios alemanes, hombres profesionales, y pudieron derrotarlo a su enemigo. Él inspiró a su gente que creía que no podía. Hoy la iglesia necesita igual entender su papel. La iglesia no está en este mundo por estar. La iglesia está aquí para conquistar, para alcanzar victorias en medio de este conflicto que tenemos con el enemigo. A nosotros nos toca alcanzar territorio, conquistar territorio. La Biblia dice en Isaías 54, ensancha el sitio de tu tienda. Es el momento entonces para extender las estacas, para ampliar y alcanzar, no para que la iglesia piense que esta situación nos va a llevar a la ruina. Yo no estoy preocupado, Pastor Juan, en todo este tiempo de pandemia que ha estado ocurriendo en el mundo entero. Yo no me he preocupado por salario de la iglesia. Dios ha provisto y seguirá proveyendo, porque yo sé que estamos en una batalla espiritual, pero tenemos a un comandante que es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la iglesia necesita es abrir los ojos y entender que este es un tiempo para alcanzar, no para, como dijiste, ponernos a estar lamentándonos y llorando por no, y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que el Señor ha establecido en su palabra que va a pasar. Y si él tiene que pasar por encima de esta alcaldesa, lo va a hacer. Y ella va a tener que echar para atrás en esas medidas que ha tomado, porque la iglesia lo va a alcanzar. Cuando ahí mismo en el capítulo 16, en el 16 que hemos leído, el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves. O sea, tú y yo como creyentes, porque eso no era solo para Pedro, era para la iglesia que estaba allí representada. Nosotros tenemos la llave de la victoria y esa llave la podemos usar a través de la oración. Tu oración, mi oración pueden lograr muchas cosas. Y más dice, y si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en alguna cosa que le pidamos al Señor,
Él lo va a hacer. Y lo que atemos en la tierra, Él lo va a atar en el cielo. Y que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, iglesia, este es el momento de levantarte con la autoridad y el poder que Dios te ha dado, porque tú tienes autoridad. No te pongas a quejarte. Escúchame, tú no eres digno de lástima. En una ocasión, Pastor Juan, cuando estaba trabajando en el aeropuerto, estaba en mi oficina y yo necesitaba algo, exactamente no recuerdo. Y yo estaba orando porque estaba solo en ese momento y me puse a orar al Señor, pero le puse mi cara de lástima, una cara así, Señor, por favor, si tú me puedes. Y de repente, Pastor Juan, escuché la voz de mi Dios que me dijo, Ángel, ¿qué tú haces orando de esa manera? ¿Por qué tú quieres que yo te dé las cosas a ti? ¿Por lástima o por fe? Si es por fe, entonces pelea por lo tuyo. Mi alma alaba a Dios y me sacudió el Señor. Y de ahí entendí que Dios nunca le va a dar a la iglesia las cosas por lástima. Tú y yo tenemos que conquistarla, tenemos que alcanzarla y la vamos a alcanzar en el nombre del Señor. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, desde la ciudad de Little Spring, en el estado de Georgia. Estamos escuchando al pastor Ángel Mena en su exposición y de verdad que sí, la iglesia tiene que tomar otra postura. La iglesia tiene que tomar una postura agresiva. Ya no podemos estar esperando que el diablo o su demonio vengan a pegarnos para ponernos a llorar. No, tenemos que pasar sobre ellos ahora. Tenemos que ir hacia adelante y pasarle por encima para que ellos entiendan que nosotros sí estamos claros de nuestra identidad, no como la alcaldesa de Bogotá. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre y sabemos hacia dónde vamos y sabemos que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir va a ser ganancia también. Y que no le tenemos miedo a lo que venga. Ahora, el problema es simple y llanamente es que no estamos marcados en una verdadera relación con Dios. Todo el mundo hace algunos meses atrás profesaba ser hijo de Dios y amar a Dios. Vino esta pandemia, vino este coronavirus, se cerraron las iglesias y ahora las iglesias se están abriendo y los pastores se están dando cuenta de que perdieron a su gente. Y nosotros le damos gracias a Dios en la Catedral de Alabanza. Y aquí están muchos de los hermanos conectados allí. Y saben que lo que estamos hablando es la verdad. Nosotros nos vimos obligados a hacer 2 cultos. Y ahora estamos pensando o poner toda la gente en el patio o hacer otro tercer culto. Porque están viniendo gente nueva, está viniendo gente que anteriormente no venían hace 4 o 5 años y ahora están llegando a la iglesia, más la iglesia en sí. Solo son 2 o 3 familias que no hemos visto. Y se le ha llamado y se le han dicho, pero son familias que insisten que no quieren ponerse máscara. Y hay que ponerse máscara porque hay que ser prudente, porque el sabio ve venir el mal y se aparta. Y le hemos dicho, bueno, cuando se acabe la pandemia, si es que estamos en el edificio, los esperamos. Pero Dios ha sabido honrarnos y nos hemos visto obligados a hacer 2 cultos y ya estamos pensando en hacer un tercero o en tirar a todo ese montón de gente al patio grandote, pues. Poniendo la medida, la distancia, las máscaras y el protocolo de seguridad. Pero hay iglesias que en vez de abrir pusieron su letrero de que están vendiendo y se mostró en realidad de que estaban allí bajo la percepción de una práctica religiosa, pero no había ni en ellos convicciones ni entrega verdadera. Ahora este remanente que está sabe lo que viene y la iglesia que quedó tiene que levantarse. Y la iglesia tiene que estar entendido que si nunca más abrieran los templos, es nuestra responsabilidad seguir luchando contra el enemigo y seguir luchando contra todo lo que se ha levantado en contra del nombre del Señor. No podemos ni cruzarnos de brazos ni tirarnos a llorar. Ahora hay que armarnos hasta los dientes con esas armas espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La iglesia tiene que dejar de ser
esa doncella tímida. La iglesia tiene que entrar en un estado de violencia espiritual, discernir qué se mueve en su área y ir de frente contra él a presentar defensa de la fe, a pelear, a plantar la bandera del reino, a levantar el estandarte. La iglesia ya no puede estar llorando, Pastor Mena. La iglesia tiene que dotarse del poder, tiene que atreverse a buscar al Señor de mañana. Como usted decía, la iglesia tiene que atreverse a ayunar, a leer la Biblia, a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque Dios te va a dar la autoridad, la misma autoridad que gozaron los discípulos y los creyentes cuando nació la iglesia de Jesucristo. Es la misma iglesia que va a permanecer en pie con el mismo poder y la misma unción cuando Cristo venga en gloria. La iglesia tiene que pararse como iglesia. Y si nos van a apedrear, que nos lancen los primeros ladrillos, pero no podemos callar. Tenemos que estar al frente. La misma naturaleza, la creación, está esperando desesperadamente la manifestación de los hijos del Señor, y no es llorar, no es lamentarse, y es poder discernir cada vez que usted tenga una elección. Ahora vienen las elecciones nuestras en noviembre y hay que saber por quién vamos a votar como hijos de Dios, porque no vamos a votar por un pedófilo, ni vamos a votar por un rapero que ahora dice que es creyente. Hay que estar bien claro, porque de eso va a depender el ataque o la solvencia de la iglesia del Señor por los años electorales. Mire lo que pusieron los cristianos ahí en Bogotá, un monstruo como alcaldesa y una mujer que abiertamente se veía que jugaba para el otro equipo, no hablando su tendencia amorosa, sino para el otro equipo, el equipo de la tiniebla. Bueno, jugaba en los dos otros equipos, pero el asunto es que la iglesia, si votó por ella, fue la culpable. Y por eso que nosotros no podemos vivir de emociones ni de sentimentalismo. La iglesia tiene que saber que camina bajo la dirección del Espíritu Santo para no cometer esta imprudencia. Ahora es que la iglesia tiene que mostrarse. Bueno, no nos dejan abrir la iglesia, vámonos al patio. Vámonos al patio, porque en el patio nos ponemos máscara. O al menos que ellos tengan restricciones en los días, como la tiene Panamá. Los micrófonos son suyos, pastor. Solo quiero que enfoquemos algo de este mismo versículo que estamos leyendo. No solamente entender que la iglesia le pertenece al Señor, sino cambiar algunos conceptos, Pastor Juan, que por muchos años se ha estado teniendo en la iglesia. La iglesia ha vivido encerrada en las cuatro paredes. Allí se ha conformado la iglesia. Toda la actividad que la iglesia tiene en los últimos años, yo le llamo que es para consumo interno. Conciertos, banquetes, toda actividad es para la gente de la iglesia. Y se nos ha olvidado que ahí el enfoque del Señor no es un enfoque de una iglesia encerrada en cuatro paredes, guardándose del pecado también porque no quiere contaminarse. No, lo que el Señor me está diciendo aquí, el que Él necesita, Él quiere, Él va a edificar una iglesia beligerante, una iglesia beligerante, una iglesia que va allá mismo, a donde el enemigo tiene a la gente enclaustrada, y Él va a hacer su obra en ese lugar. Entonces la iglesia va a demostrar el poder que tiene a través de su relación con Jesucristo, y vamos entonces a ver la manifestación gloriosa del Señor. Esa gente que muchas veces está viviendo atada y dominada a varios tipos de pecados, esos mismos pecados como los de esta persona, el lesbianismo, la homosexualidad, la drogadicción, el alcoholismo. La iglesia es la llamada a romper esas ataduras. Esa no la rompe un psicólogo, con el perdón de los psicólogos. Pero ellos no lo pueden hacer, a menos que estén llenos del poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces vamos a ver esa manifestación. Pero la iglesia ha sido dotada de poder por el Espíritu Santo para hacer manifestaciones gloriosas, para librar a aquellas personas
que han estado atadas y que están siendo atadas, porque hoy en día, con los pensamientos filosóficos que el mundo tiene, han estado dañando totalmente a la iglesia. Escuchaba en esta tarde, y te voy a mandar posiblemente ese video también para que lo tengas allí, donde una persona dominicana estaba hablando de lo que quieren hacer en las escuelas, pero no en las escuelas de los ricachones, sino en las escuelas públicas. Allí están tratando de vender esa famosa asunto de género, enseñando la ideología de género, gracias, enseñándole a los niños, a los bebés, a los escolares, sobre que ellos pueden tener el sexo que ellos quieren, que ellos haciendo rondas, Pastor Juan, entre los niños para que se besaran el uno con el otro. No importa que no sean mujeres, hombre con hombre y mujer con mujer. Cosas como esas. Y todo esto le están vendiendo a la gente. ¿Qué está haciendo esto? Abrirle puertas al enemigo para que entre a la mente de esos chiquillos desde temprano y tergiverse su naturaleza. Entonces el enemigo está haciendo su trabajo. Le toca a la iglesia hacer su trabajo. Y el trabajo nuestro es ir a liberar a esa gente atada por el enemigo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Por eso estamos en la tierra, para ejercer poder y autoridad sobre la fuerza de las tinieblas. El hermano Kevin Xavier Jaén Herrera dice lo siguiente: la iglesia tiene que cambiar. Esto nos ha ayudado a salir de las cuatro paredes. Ese es el del programa Un Minuto con Dios. La iglesia tiene que tomar su postura de guerra. Es que cualquiera dice que se metían en las habitaciones y se llevaban cautivas a las doncellas estas, que eran como nubes sin agua, movidas por cualquier viento de doctrina. La iglesia era muy emocional, muy infantil, y yo creo que los que han sobrevivido han entendido ahora que la iglesia no es un club social. Y muchos de los pastores que vivían de este asunto de eventos y de comida y de tamalada y tortillada y se han dado cuenta ahora de que esto no era lo que Dios había mandado a su iglesia hacer. Nosotros somos embajadores plenipotenciarios del reino del Señor. Nuestro llamado es establecer el reino. Dice que Jesús andaba por las aldeas y por los pueblos, dando testimonio de su Padre Dios y hablando abiertamente acerca del reino de los cielos. Y eso es lo que la iglesia tiene que salir a hacer. La iglesia tiene que apoderarse de las redes y barrer con todas esas doctrinas religiosas que están entorpeciendo el avance de la verdadera iglesia. La iglesia tiene que levantarse en armas espirituales y tomarse las redes y la carretera y plantar la verdadera palabra del Señor con manifestación de poder, porque la gente está siendo arrastrada al infierno por contenedores. Yo me pongo a pensar, ¿verdad, Mena? Toda esta gente que muere por día. Tú dices que en Panamá cada hora muere una persona. Promedio. Y Costa Rica va igual. Y Estados Unidos miles. Y otros países miles. Costa Rica fuerte. No va tan fuerte como Panamá. Va un poco más lento. Países sí como El Salvador está más o menos llevando la línea de Panamá. Pero independientemente, imagínate la cantidad de gente que muere diariamente, Mena. Ajá. ¿Cuántas de estas personas mueren sin el Señor en su corazón? ¿Cuántas de estas personas tan pronto son afligidas por este virus? Lo que entran es en un estado depresivo o un estado de pánico y ni se acuerdan de Dios ni de nada. Lo que quieren es no morirse. Y a la postre quedan muriendo en los hospitales, entubados y muertos ahí. ¿Cuántas de estas personas realmente arrebatan el reino de los cielos? ¿Y cuántas de estas personas van a tener que ir al Hades y condenarse en el infierno por su calidad de vida? ¿Cuánta gente muere sin el Señor? Y la iglesia estaba muy pasiva. La iglesia estaba muy infantil.
muy religiosa, muy crédula de todas las cosas. La iglesia ya no era agresiva. La iglesia era paz y amor. La iglesia predicaba la doctrina de Walter Mercado, puro amor. La iglesia no confrontaba. Y esto de la crisis le ha enseñado a los sobrevivientes de la fe que esto de la fe no es un paseo al parque. Y si esto que viene o esto que es principio de dolores, la iglesia tiene que entender que si no está plantada en la roca, va a desaparecer. La iglesia está en peligro de extinción. Si la iglesia no toma su rol bajo el formato, bajo la figura del reino de Dios, la iglesia está expuesta a desaparecer, aunque la gente diga que no. Jesucristo preguntó en una ocasión si cuando el Hijo del Hombre viniera en gloria y majestad iba a encontrar fe sobre la tierra. Y la iglesia tiene que llenarse de esa gallardía. La iglesia tiene que pedirle a Dios esa autoridad, ese dominio, y pararse en la plaza, pararse en las calles, pararse donde quiera que hay que pararse y hablar. Yo estaba viendo un video, no sé si era en Italia, ahora la gente con megáfonos, desde la azotea de sus apartamentos, hablando y orando y dándole gracias a Dios porque amanecieron con vida. Y quien sea tiene que oírle, quiera o no quiera. Pero la iglesia estaba muy delicada y tenía temor del qué dirán de la gente. Ahora depende cómo nos ve Dios. Porque depende cómo nos ve Dios, también va a depender de a dónde vamos a vivir por la eternidad, Pastor Mena. Creo que sí, la iglesia ahora mismo, y gracias a Dios, muchas de las iglesias estamos despertando y dándonos cuenta de algo que ya conocemos. Lo que era normal anteriormente, antes de la entrada del COVID, ya no volverá a ser normal. Lo que se ha hablado de esa nueva normalidad, la iglesia ahora tiene que reinventarse, tiene que ser más creativa, tiene que buscar otros métodos para poder alcanzar, porque no podemos detenernos y decir no vamos a esperar que pase el COVID para implementar algunos planes para alcanzar al perdido. No, la iglesia sobre la marcha tiene que ser creativa y empezar a crear mecanismos para lograr acercarse a aquellos que no conocen al Señor. Y sí estamos nosotros tratando de apoyar en esto. Hemos dado seminarios sobre cómo evangelizar utilizando las redes sociales. La organización hizo también un seminario muy interesante sobre ese mismo tópico y hay otros hermanos que están dictando también este tipo de seminarios para capacitar a la iglesia, para que la iglesia no quede sentada sin hacer nada en este tiempo, sino que la iglesia siga cumpliendo con la función que el Señor nos ha llamado a hacer, porque nosotros necesitamos predicar. Ese video que dijiste fue en Italia específicamente, donde la gente en los balcones estaban compartiendo y agradeciendo a Dios. En España sucedió también lo mismo. Mucha gente cantando alabanzas al Señor y los que no conocían al Señor de sus apartamentos tenían que escuchar las alabanzas que estaban teniendo los hermanos y dándole gloria y alabanza a nuestro Dios y aprovechaban para compartir el mensaje a la distancia. Pero sabemos algo. La palabra que sale de la boca del Señor no retorna vacía. Y esa palabra que ellos utilizaron para cantar, para alabar, para glorificar a Dios y para dar testimonio del Señor no va a regresar vacía. Ahí va a haber una cosecha también. Y yo creo que necesita la iglesia mantenerse haciendo su trabajo espiritual, sí, orando, ayunando para romper esas barreras y esas ataduras, pero también proclamando el mensaje del evangelio. La iglesia no puede olvidar que esa es su misión. Ese es el mandato que tiene y tenemos que hacerlo sí o sí. Haya oposición o no haya oposición. Y la iglesia primitiva nos dejó ese ejemplo. Sí tuvo mucha oposición, pero no dejó nunca de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia hoy en día tiene ese deber también de hacerlo. No podemos excusarnos
de que ahora no puedo salir, que ahora no puedo ir a hablar con la persona. No necesita. Usa este pequeño instrumento que tienes en tus manos. Ahí tienes data y utilízalo para dar testimonio, para hacer una llamada y compartir la palabra del Señor. Eso todavía lo podemos hacer y hay que seguirlo haciendo para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué mensaje podemos mandarle entonces, Pastor Mena, a nuestros hermanos en Bogotá? Que tiren la toalla, que cuelguen los guantes, o qué es lo que hay que hacer. Y no solo a nuestros hermanos de Bogotá, sino a nuestros hermanos en toda parte del mundo que están escuchando este programa Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué mensaje le puedes mandar tú a ellos para que tomen una postura? ¿Qué postura deben de tomar? ¿Qué deben de hacer? Yo lo que he estado diciéndole, en este momento, que la iglesia tiene que entender que tiene un propósito, tiene un fin, tiene una misión. Y la misión de la iglesia es llevar el mensaje del evangelio. Estamos en una situación atípica, normal, que no había sido conocida por el mundo. Una pandemia como esta, con un contagio tan elevado, es algo terrible. Pero la iglesia siempre ha sabido superar todo obstáculo. El problema es cuando la iglesia se echa. La iglesia deja de hacer lo que ha tenido que hacer porque empieza a mirar los obstáculos, los impedimentos y siente no podemos hacer nada, ahora vamos a quedarnos tranquilos. No es para quedarnos tranquilos, es ahora cuando la iglesia se tiene que levantar en medio de esta situación adversa y salir victoriosa. Así lo hizo la iglesia primitiva. Después de mucha persecución, en los 2 primeros siglos, en el siglo III, vieron cómo Dios se levantó y se levantaron contra el imperio y lograron vencer. La iglesia es llamada para eso. En medio de la adversidad, Dios siempre tiene una respuesta. Y esa respuesta la va a dar Dios a la iglesia, pero la iglesia tiene que tener la actitud, cambiar esa actitud que tiene, una actitud de derrotado, de que no se puede, de que es un imposible, y creerle a su Señor y hacer las cosas a la cual Dios ha llamado a la iglesia. Mi consejo es eso, iglesia. No te eches ahora. No es el tiempo para rendirte. Es el tiempo para levantarte, que fue lo que Washington hizo con sus soldados. Les dijo, vamos ahora. El enemigo creyó, ya lo tengo derrotado, ya lo tengo ya casi cercado. Creyeron eso y nunca esperaron que Washington se iba a levantar de noche con su ejército. Iba a estar toda la madrugada cruzando el río para llegar allá donde estaba su enemigo y sorprenderlo. Entonces, si Washington lo hizo creyendo él como un general que tenía que hacerlo y lograron la victoria, porque con esa victoria vinieron otras victorias más y lograron entonces totalmente tener su propia nación, su propio país, la iglesia también tiene que levantarse. Como dijiste, Pastor Juan, buscar al Señor es importante porque Dios nos va a dar las estrategias que nosotros necesitamos usar para hacer su obra en medio de esta pandemia terrible. Entonces, iglesia, levántate, no te quedes en el piso, no estamos de vacaciones, estamos en una batalla y es la batalla final porque el Rey de Reyes ya viene, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Lo que tú estás tratando de decir no es que hay que estar orando, pero con el mazo dando. Así es. Con el mazo dando. Bueno, así iglesia, yo pienso que esto que está pasando en Bogotá es simple y llanamente un modelo de lo que puede pasar en tu país, en el mío o donde quiera que estemos, porque no son gente, no son ellos, son los que están en ellos, manipulándolos a ellos en contra de la iglesia del Señor, porque no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Salgamos a hacer el contrapeso. Si no podemos en los templos, vámonos a las redes, vamos a escribir en los periódicos, vamos a llamar por teléfono, pero vamos a levantarnos. Que una simple oposición de una alcaldesa en Bogotá no detenga la obra majestuosa del Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y sabemos que el reino de los cielos se ha tornado violencia. Y solo los violentos lo van a arrebatar.
Mateo 16, 18, tenemos la promesa en que el Señor dijo que Él mismo iba a establecer su iglesia y que no importaban los ataques del enemigo, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia del Señor. Iglesia, levántate. Iglesia, no tengas miedo. Iglesia, ponte agresiva, ponte violenta. Pídele a Dios dirección. Pídele al Espíritu Santo capacidad. Pídele al Espíritu Santo estrategia. Es más, no pida la victoria, porque la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Salgamos a meterle mano a esa victoria que nos pertenece. Pastor Mena, 1.000.000 de gracias hoy de nuevo. Gracias por estar aquí. Todos los hermanos que han estado conectados, levántense a buscar a Dios de mañana. Atrévase a testificar en las redes. Testifique en las redes. Hable de la hermosura de Dios, del poder de Dios. Dios le va a dar palabra de sabiduría. Dios le va a dar palabra profética y hasta palabra de ciencia. Levantémonos, levantémonos, que el león de la tribu de Judá marcha a nuestro lado. El poderoso gigante está de nuestro lado. Si el Señor es con usted, ¿quién puede contra usted? No le tengamos miedo. Esto solo se llama pataleo de ahogado. Ellos están tratando de asustar a la iglesia, pero no saben que están tratando de tocar la niña de los ojos del Señor, y quien va a responder es el Señor. Sigamos adelante, que nada detenga nuestro avance. Nunca tu templo, ve y ora si está abierto. Y si tu templo no está abierto, busca un templo que esté abierto y ve a adorar a Dios. No te rindas, que lo bueno está por venir. Cristo viene pronto. Muchas gracias a todos los que han estado conectados. Mar, despídenos con música, por favor. Dios los bendiga y hacia adelante, iglesia. Y gracias por escuchar su programa Sin Pelos en la Lengua. Qué bueno es el Señor. Ay, pero qué qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Ay, pero qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo por mí. Me da la salvación, Qué bueno es el Señor. Él me da la salvación, Qué bueno es el Señor. me da la salvación. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo por mí. Ahora sí, Omar, muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en nuestra próxima programación. Dios le bendiga y hacia adelante, no se detenga por nada. Dios lo bendiga ricamente. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González. Mas buscad primeramente